Saludos cordiales. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora María Fernández y a los organizadores de la quinta Jornada Internacional de Investigación e Innovación y tercera virtual de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, esta oportunidad de compartir saberes. He titulado mi intervención La afectividad en el proceso transeducativo, partiendo de una cita de Queda 2001 que señala que la educación es un privilegio singularmente humano. La realidad en la educación venezolana, que a mi juicio se potenció con la irrupción de las tecnologías en el proceso educativo remoto a raíz de la pandemia, evidencia que se maximizan algunos aspectos ideológicos y lo cognitivo, en desmedro de otras importantes dimensiones humanas como la afectividad y la espiritualidad, que atentan contra la visión de una educación genuinamente integral. Se enfrenta al hombre complejo a una educación reduccionista y por ende incompleta. Por otra parte, la sociedad actual se empecina en negar la necesidad que tenemos todos de la afectividad, violentando además la emergencia de la diversidad por la aplicación de esquemas educativos homogeneizadores. Se aplasta así lo que hay en la persona de individual y único, condenándola a ser sumisa de autoritarismos que suplen su incapacidad para ejercer la libertad. Es posible encontrar en las instituciones educativas que las relaciones interpersonales se han endurecido. Es el inicio de la pérdida de lo afectivo. De ahí que transformar la educación tradicional, que coloca el énfasis en lo cognitivo, en un proceso transeducativo que implica la complementariedad de teorías, autores, paradigmas y métodos, entre otros, y además la atención integral de todas las dimensiones del hombre sujeto de la educación, requiere de mayor reflexión y afectividad para atender las necesidades de saber de ese ser humano complejo que constituye la actual sociedad. De ahí que entonces lo que pretendo es argumentar la necesidad de que se atienda a la afectividad en el proceso de transeducación. Lo primero entonces es caracterizar a este estudiante complejo que caracteriza a la sociedad actual. En tal sentido, la diversidad debe ser entendida como un desarrollo peculiar de cada uno que debe considerarse a lo largo y en todo el proceso educativo. Martín 2006 señala que generalmente restringimos la diversidad a los estudiantes con necesidades educativas especiales, pero que es evidente la presencia de estudiantes de distintos sectores socioculturales, económicamente desfavorecidos, procedentes de culturas no urbanas, inmigrantes, entre otros. Por su parte, la palabra hombre se emplea para designar a todo ser humano, cualquiera sea su sexo, edad o grupo étnico. Y de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el hombre equivale a persona. Al definir hombre, obviamente es insuficiente decir que es un ser racional que se caracteriza por su inteligencia y lenguaje articulado. Se puede decir que el hombre es al mismo tiempo producto de una serie de determinaciones biológica, psicológica, social, cultural y una posibilidad de realización, de deseos, de libertad, que a partir de lo que es se proyecta hacia lo que no es aún y desea ser. En cada momento el ser se construye a sí mismo como respuesta al encuentro con el otro, lo cual implica una ineludible e incesante contextualización de la educación. Se reconoce al otro en la medida que se es capaz de renunciar a los propios límites, a fin de aceptar que el canon del humano es el otro, al margen de su diversidad. Entonces, el hombre como un ser complejo requiere para su comprensión una mirada integral como ser vivo, animal, corpóreo, espiritual, racional, psíquico, social, libre, responsable y ético. Al respecto, Morín 2003 señala que la estructura biológica del ser humano necesita la interacción social
para alcanzar el desarrollo propio que define al hombre, lo cual hace al ocuparse de sí mismo y de los otros a través de la afectividad. Este hombre complejo del que vengo hablando está siempre en construcción. No tiene una esencia que se presente de forma natural y necesaria, sino que cada época histórica recibe de la humanidad el encargo de crearse una nueva esencia. No solo es sujeto, sino también objeto de reflexión. Necesita comprenderse para saber quién es, quién quiere ser y qué puede realizar. Es un ser singular, único e irrepetible, atributos propios del modo de existir del hombre. En tal sentido, yo planteo aquí tres posturas, no totalmente nuevas. La primera es Ricord 2002, quien señala que el hombre es un horizonte abierto, pero no por eso inconsistente. Su pensar, su lenguaje, su afectividad, su acción siempre remiten a un centro más profundo, que es como la raíz en la tierra del ser. Es un hombre que si bien muere cada día en la actividad de sus múltiples ocupaciones, sin embargo se recupera interiormente, reconociendo su capacidad de dar cada vez más. Es evidente que el hombre es un universo de posibilidades inimaginables que se manifiestan en las circunstancias más difíciles. Si asumimos esta postura, es evidente que la educación puede hacer mucho a través de este hombre que está en permanente construcción. La segunda postura, de acuerdo a Dux 2002, dice que el hombre tiene la capacidad de rememorar y de anticipar, de dar vida al pasado y de configurar una gran variedad de mundos alternativos posibles de llegar a ser. Esto hace entonces que el hombre esté en construcción y por ser provisional y ambiguo, jamás puede dejar de interpretar e interpretarse. Y para eso recurre necesariamente al pasado vivido y al futuro posible, lo cual de alguna manera confirma la anterior postura. Y la tercera concepción es la del hombre comunitario, el cual para Foucault 2006 plantea que el hombre al preocuparse por sí mismo y buscar su bienestar favorece al mismo tiempo a los otros. Cualquiera de estas tres posturas o las tres en complementariedad nos permiten recrear una educación en proceso de transformación. Ricord propone una antropología abierta a la esperanza, como la apertura de los espacios potenciales, que se opone a cierto desánimo cercano al cansancio de existir. Como puede verse, este planteamiento, que es compartido por otros autores en contextos diferentes, promueve la importancia de aprender la esperanza, por cuanto fortalece el carácter y capacita para aceptar los reveses de la vida cotidiana. Ante una prueba existe la posibilidad de cerrarse, resentirse o por el contrario, tomar el desafío, ampliar la razón y abrir más el corazón. Esto es ir a la fuente de la donación, el amor, y extraer nuevas reservas para ir más allá. Es pasión por lo posible, por lo que necesita tiempo, paciencia y perseverancia. Por su parte, de Zuviría 2007, en la psicología de la felicidad plantea que cada vez menos personas saben iniciar, profundizar y desconflictuar las relaciones amenas con otros. Y él señala que esto es porque las operaciones afectivas al actuar con otros son complejas y difíciles de aprender, por lo cual plantea tres mecanismos para lograrlo. El primero, conocer, que se refiere a interesarse por los otros, que significa descifrar sus afectos, pensamientos y los roles que lo caracterizan como un ser humano único, irrepetible y singular. Ya habíamos hablado de esto. Segundo, valorar, que exige tener una imagen clara de sus cualidades y defectos. Y tercero, interactuar con otros, que es compartir ideas, sentimientos y creencias con las personas. Finalmente, Maya 2003 plantea la pedagogía de la ternura
que define como la aceptación de otra persona cercana o no con la cual interactuamos, conocemos sus actos e iniciamos un diálogo que crea lazos de respeto y de convivencia. Entonces, señala el autor que corresponde a la educación recuperar el alma sensible, la presencia, la valoración y la expresión de las emociones, los sentimientos y la ternura, en una cultura de auténtica convivencia y respeto. Se requiere entonces construir el aprendizaje de la afectividad en la cotidianidad, en la interacción humana y social, mientras transcurre el proceso cognitivo en el ámbito educativo. Específicamente en lo que yo llamo la transeducación, las relaciones interpersonales son tan cruciales que es necesario dedicar tiempo a crearlas, nutrirlas y preservarlas, ya que ofrecen apoyo emocional, físico e informacional. Adicionalmente crean la sensación de fortaleza, seguridad y bienestar. Para esto, Gilles 1998 señala que se requiere de cada persona un sano amor propio, es decir, que es necesario autovalorarse para poder funcionar en forma saludable y aceptar las relaciones interpersonales. Esto implica que tanto el profesor como los estudiantes deben practicar procesos de autocomprensión. Podemos concluir entonces que la sociedad actual, increíblemente diversa y compleja, plantea grandes retos a la educación. Así es evidente que debe transformarse en función de tales características societales. Atender a la integralidad del estudiante que involucra lo biológico, lo psicológico, lo espiritual y lo social. Lograrlo solo es posible a través de una educación afectiva que no juzga, pero sí muestra la falta, da la solución y se hace parte de esta. Acompaña, respalda, apoya, da esperanza y motivación para seguir adelante. El docente debe entonces enseñar y aprender la afectividad. Solo se está en disposición de enseñar la afectividad si al mismo tiempo se aprende. Es decir, si en el mismo acto se da una interacción afectiva entre el docente y el estudiante. En cuanto al proceso transeducativo, será una educación orientada hacia la persona en su totalidad, para lo que se requiere llegar a todas las dimensiones del educando y al desarrollo de todas sus potencialidades. Esta perspectiva supone que el hombre está abierto a infinitas posibilidades que le ofrece su naturaleza humana. Desde este supuesto, el proceso educativo tiene una forma de pensar al hombre como sustento que le da sentido y determina su dirección. Gracias.